Comienza a decirnos la Escritura: vestíos pues como escogidos de Dios. Dios nos ha proporcionado una nueva vestimenta. El día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, podemos vestirnos del nuevo hombre. Y para ya no estar batallando, hermanos, porque tú y yo tenemos la antigua naturaleza, que suele tener los mismos deseos pecaminosos que teníamos antes de Cristo, y tenemos la nueva naturaleza que ansía las cosas de Dios. Y esta vestimenta, hermanos, tiene 6 cualidades al portarla. La primera de ellas nos dice: santos llamados. Esta vestimenta que Cristo nos ha comprado contiene santidad, y la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. No solamente contiene santidad, contiene entrañable misericordia. Vestirnos de misericordia, tomado de la mano, después dice de benignidad. La palabra benignidad es ser bueno. Como lo decía el pastor Jack Hyles: sé bueno con todos, porque todos están pasando por un momento difícil. Después nos dice que debemos vestirnos de humildad, y ciertamente cómo batallamos con la soberbia o creernos más que otra persona. La quinta es mansedumbre. Mansedumbre no es debilidad, mansedumbre es poder bajo control. Sí puedo decirte algo, pero decido no hacerlo, y es más fuerte el que lo hace. Eso es mansedumbre. Y número 6, paciencia. 6 cualidades que tiene un cristiano que lograr. Y me impresiona cómo la Biblia, hermanos, nos presenta estas 6 cosas que debemos vestir, debemos portar, para lograr cumplir con el siguiente versículo, que es la meta de Dios, hermanos. Cruzamos al siguiente texto y nos dice la Biblia: soportándonos unos a otros. Si nos falta paciencia, mansedumbre, humildad, benignidad, misericordia o santidad, no podremos soportarnos unos a otros. Por eso que primero la Biblia nos conoce y dice: debes vestirte de estas cosas para que logres soportar a las demás. Esto incluye soportar tu pareja con sus diferencias. Esto incluye soportar a tus hijos con sus errores. Esto implica soportar a tus hermanos en la carne y espirituales, aunque algún día puedan hacer algo que a ti no te parezca. Esto implica soportar a tus familiares, ser pacientes, compañeros del trabajo, y sí, hermanos, la Biblia dice: aún tus enemigos, soportándonos unos a otros. Si queremos soportarnos, debemos perdonarnos. Dice la Escritura: soportándonos unos a otros, y luego fíjense lo que dice: perdonándonos unos a otros. Después surge una pregunta: ¿qué hacemos cuando tenemos una queja de alguien? Hay gente que a veces le gusta ser un poco quejona, ¿verdad? ¿Qué debes hacer tú cuando tienes queja de alguien? Leamos lo que Dios dijo. Si alguno tuviere queja contra otro, aquí te va la respuesta de Dios: de la manera que Cristo te perdonó a ti, gloria a Dios que Cristo nos perdonó, de esa misma manera, y no a la manera de perdonar tuya, sino a la manera que Cristo te perdonó, también hacedlo vosotros. ¿Qué hacer, pastor, cuando tenga queja de alguien? Acuérdate que tú hiciste algo peor que ese alguien, y Dios te perdonó a ti, y con ese mismo perdón tú debes perdonarlo. Si no, no podrás soportar a nadie. Las personas que no aceptan el perdón de Dios, hermanos, esto es muy importante. Las personas que no aceptan el perdón de Dios en su vida, muy difícil podrán perdonar a otros. Casi imposible. No que Dios no te perdone, que tú no aceptas el perdón de Dios en tu vida. Es algo muy distinto, hermanos. Todos hemos experimentado épocas de remordimiento o culpabilidad cuando violamos los principios de Dios en nuestra vida. Y es en esos precisos momentos cuando es necesario que reconozcamos que el perdón de Dios en nuestra vida forma una parte esencial en nuestra relación con Cristo, hermanos. Quienes no tienen el perdón de Dios pueden pasar todas sus vidas atados a sentimientos de culpabilidad y profundas tristezas.
Y en algunos casos, hermanos, por situaciones que pasaron años atrás y no han podido aceptar el perdón de Dios. El deseo de Dios es que podamos experimentar la libertad que proviene de aceptar el perdón de Dios, hermanos, y su abundante gracia. Alguien podrá decir esta mañana, pero sabe, es que mi pecado es demasiado grande como para que Dios lo perdone. Entonces tú no conoces las promesas de Dios, ni conoces al Dios de la Biblia, porque la Biblia dice que Dios es amplio en perdonar, hermanos. Y recuerda que Dios es mayor que cualquier pecado. Vayamos a la promesa y la desglosaremos texto a texto. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Nos dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, si ves, lo primero que Dios nos pide es una conciencia de nuestro error, una conciencia de nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados. Si ves, la escritura no dice si confesamos nuestro, dice nuestros, plural. Dios sabe que batallamos en más de una área. Batallamos en una más que otras, pero batallamos en más de una. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados. Dios nos pide confesar, hermanos, Dios ya lo sabe, te lo voy a repetir, Dios ya lo sabe. Podrás esconderlo de una persona, pero no podremos esconder nuestro pecado delante de Dios. Sé honesto y confiésalo. Si confesamos nuestros pecados. La parte del hombre en este texto es humildemente reconocer mi error y confesarlo ante Dios. La parte de Dios nos dice que lo primero que Él hará es, Él es fiel, hermanos. Allá aquel texto en 2 de Timoteo 2:13, no tienen que ir, dice la Biblia, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y después nos dice, Él no puede negarse a sí mismo. El perdón de Dios se basa en su fidelidad, hermanos. Dios es fiel. Dios es bueno y nos ama, pero aparte de eso, Él es fiel y justo. Primeramente Él es fiel y gloria a Dios que Él es fiel. Pero después nos dice el texto, pero también es un juez justo. Si Él es justo, entonces Él debe tratar con nuestro pecado. Él será fiel en perdonarlo, pero Él es justo en tratarlo contigo. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 5. Nos dice la Biblia, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecéis? ¿Y cómo dice ahí, hermanos? Dios disciplina a sus hijos. Dios sabe hacerlo. No solamente habla de disciplina, después dice, ni desmayes cuando eres, ¿qué dice ahí? Primero habla de disciplina, después habla de reprensión. Porque el Señor al que ama, disciplina. Nuevamente, por si nos quedaba duda, dice disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Fíjense lo que dice. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Qué bendición, hermanos. ¿Por qué? Y luego hace una pregunta. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Sería un buen padre aquel padre que no disciplina a su hijo? No. Pregunta, ¿crees que Dios es un buen padre? Cuando pecamos, ¿debe disciplinarnos? Sí. Él es fiel, sí, pero Él es justo. Y Él debe disciplinar nuestro pecado, hermanos. Y dice la Biblia, pero si se os deja sin disciplina, si Dios nos dejara sin disciplina, y luego me encanta esta parte, de la cual todos han sido partícipes. Vamos, todos hemos sido participantes de la disciplina de Dios. Y son aquellos tragos amargos que decimos, mejor si quiero tu voluntad, Señor. Me parece más sabio sujetarme a la tuya, porque qué trago tan amargo es hacer nuestra voluntad, hermanos. Dice la Biblia, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Nosotros somos hijos legítimos de Dios, hermanos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y, ¿qué dice ahí?
los venerábamos. Existe un respeto. Porque si tú haces algo malo había una consecuencia, hermanos. Y aquella consecuencia, hermanos, era por nuestro bien. Aquel hijo que va y se va a la disco y toma y fuma. Hermano, claro que recibe un castigo, pero es por su bien, para que deje de tomar y deje de fumar, porque su padre sabe que eso no le va a dejar nada bueno. De igual manera, Dios nos disciplina para que comprendamos qué camino debemos escoger. Y siempre el camino de Dios será el mejor camino, hermanos. Y dice la Biblia: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. La reprensión de Dios nos ayuda a caminar en santidad. Si no hay reprensión de Dios, vamos a vivir un libertinaje que no tiene fin. Pero cuando Dios nos hace un poquito así, dices, está bien, Señor, mejor agarro mi Biblia, mejor me pongo a orar, mejor me voy a ganar almas, mejor doy mi diezmo. Hermanos, espíritu de incredulidad por allá atrás. La disciplina del Señor es algo bíblico, hermanos. Y dice la Biblia, es verdad, fíjense qué texto, hermanos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, cuando Dios disciplina no hay gozo, hermanos. Hay tristeza, hermanos. Y dice la Biblia, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Él nos disciplina para que no caigamos en el mismo error, hermanos. Tocando este mismo tema, Job nos aconseja allá en Job capítulo 5, versículo 17. Y miren el consejo que nos da Job, hermanos. Sabemos por todo lo que él pasó. Y dice la Biblia, Job capítulo 5, versículo 17. Dice la Biblia, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios, ¿qué dice ahí? ¿Qué texto, hermanos? ¿Sabes qué es bienaventurado? Doblemente bendecido. El hombre a quien Dios castiga. Ahora, Dios promete castigar ¿a quién? Al hijo. Y si no lo castiga, ¿qué es? ¿Qué somos? ¿Qué recibiremos? Y dices, pero a mí Dios no me ha castigado. Entonces dudo que sea su hijo. Hay gente que me ha dicho, es que peco y no me siento mal. Honestamente dudo que sea salvo. Porque el Espíritu Santo redarguye de pecado. Bienaventurado el hombre, si Dios me disciplina, me reitera que soy su hijo. Gloria a Dios que soy su hijo. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y me encanta el siguiente versículo. Dice la Biblia, porque Él es quien hace la llaga. A veces tú piensas que viene de otro lado, hermanos. ¿Sabes quién mandó la ballena con Jonás? Dios. No fue el diablo, hermanos, fue Dios. ¿Sabes quién permite calamidades en tu vida? Dios. ¿Qué es? Una reprensión. Porque no hemos hecho lo que a Él agrada. O no hemos vivido en santidad. Porque Él es quien hace la llaga. Pero qué bendición que después dice, y Él mismo la vendará. Él hiere, pero también Él es quien cura, hermanos. Será Dios mismo quien te cure. Los hombres son curitas pasajeros, pero Dios es nuestro gran doctor y nuestro sanador, hermanos. Él hace la llaga, pero solamente Él podrá curarte, hermanos. Y Él quiere hacerlo. Y es con un bien, hermanos. Es con un bien. Regresamos a 1 de Juan 1:9. Primeramente, el hombre debe confesar su pecado. En segundo, nos dice la Biblia que Él es fiel. No solamente es fiel, también es justo. Y después nos dice, para perdonar nuestros pecados, hermanos. Dios, cuando yo confieso mi pecado, Él será fiel, Él será justo y tratará conmigo, pero Él perdonará mi pecado, hermanos.
Vayamos a Miqueas 7:18, hermanos. Dios perdona nuestro pecado, gloria a Dios, hermanos. Miqueas 7:18 dice la Biblia: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Hermanos, ¿qué Dios como nuestro Dios? Un cuadro no puede perdonar tu pecado, un ministro no te puede perdonar, una imagen tallada de madera o de oro no te puede perdonar, únicamente Dios. ¿Qué Dios como tú? Por eso tú y yo no tenemos una estampa ni un rosario. Eso de nada nos sirve, solo Dios, hermanos, que perdonas la maldad. No solo la perdona y olvida el pecado del remanente de su heredad. Y dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios por el perdón que Él nos da. Y lo envía en lo más profundo del mar, hermanos. Una vez me subí en una lanchita y nos estaban explicando que ahí era muy profundo, y yo pensé, probablemente allá abajo echó Dios mis pecados. Pero lo triste, hermanos, es que muchos cristianos son buzos. Déjame ir por mi pecadito otra vez. Dios perdona, pero tú debes aceptar el perdón de Dios. No te estoy diciendo que Dios no te perdone, estoy diciendo que tú no aceptas el perdón de Dios en tu vida. Y lo más trágico de esto es que cuando tú no aceptas el perdón de Dios, nunca podrás perdonar a otros. No conoces el perdón. Miqueas nos dice que Dios perdona, olvida, se deleita en misericordia y lo avienta a lo más profundo del mar. Regresamos a 1 de Juan 1:9. Al yo confesar, Él es fiel, Él es justo, tratará con mi pecado, pero Él me perdonará y limpiará de toda maldad. Cuando uno en humildad confiesa su pecado a Dios, Dios promete limpiarnos de toda maldad. El perdón de Dios no es una licencia para decir, pues como quiera mañana hago esto y Dios me perdona. Bueno, Dios te perdonará, pero irá tratando contigo de una manera más severa. Pero el perdón de Dios, hermano, me ayuda a purificarme para yo dejar ese pecado con el que yo batallo. Ahora, yo sé que aquí todos somos la cuarta persona de la Trinidad y nadie batalla con ningún pecado, ¿verdad, hermanos? Sí, estoy predicando a gente normal, hermanos. Dios, a través de la confesión, quiere limpiarnos para que dejemos el pecado que el Espíritu Santo acaba de traer en tu mente ahorita. Ese que ni siquiera yo he mencionado, y así te das cuenta que fue Dios quien te lo puso. Nos limpia para no regresar al mismo lodo. Aquel proverbio dice que un animal se limpia y qué triste que regrese al mismo lodo. Qué triste venir a un altar, humillarnos y decir: Dios, límpiame. Dios me limpia y regreso al mismo lodo. No. Dios me perdona para purificarme y limpiarme y que no caiga en ese mismo error. Y dice la Biblia que vosotros ya estáis limpios por la palabra que nos ha hablado. Tal vez alguien pudiera decir esta mañana: pastor, ese mensaje no es para mí. ¿Está tratando de decir que yo soy pecador? No, hermano, no te sientas ofendido. Siguiente versículo, mira lo que dice. Si decimos que no hemos pecado, qué fácil decir. ¿Le hacemos a quién mentiroso? Al cristiano que dice que no peca, entonces está diciendo Dios es un mentiroso. Pregunta: ¿Dios miente? Entonces nosotros somos pecadores. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos necesitamos el perdón de Dios esta mañana, hermanos. Y Jesús nos ofrece su perdón. Ahí mismo en 1 de Juan, pero capítulo 2, versículo 1, mira lo que dice. 1 de Juan 2:1 dice la Escritura: hijitos míos, estas cosas os escribo para que ya no peques, para que te arrepientas y dejes tu pecado. Pero después Él sabe nuestra debilidad y dice:
si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. El abogado es aquella persona que ejerce la defensa en un juicio. En un juicio hay un juez, ese juez es Dios. De un lado tenemos al acusado. Si alguien puede pasar, Aldo, ¿puedes pasar por favor? Vemos al acusado. Y después tenemos al acusador de este lado. Si alguien puede pasar, hermano Luis como que volteó. Me tocó el acusador. Aquí está bien. Tenemos, nuestro hermano Aldo nos va a representar a nosotros. Somos acusados delante de ¿quién? Por el acusador, ¿quién es? Nuestro hermano Luis. Ya sabemos quién es el acusador de los hermanos, ¿verdad? Y entre comillas, cuando eres un acusador eres como el diablo. De nada, Dios te bendiga. Entonces el acusador llega delante del juez, supongamos que aquí está el Señor, y el acusador llega y dice, él ha sido un mentiroso, él ha sido un blasfemo, él deshonró a su esposa, a sus hijos. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que no miente. Lo más terrible es que las acusaciones son ciertas. ¿Y sabes qué nos queda hacer de este lado? Agachar la cabeza, hermanos. ¿Por qué? Porque somos pecadores y porque somos culpables. ¿Qué tiene que hacer el juez justo? Tiene que castigarlo, hermanos. Si no, no sería juez justo. Pero en eso tenemos ¿qué tenemos, hermanos? Un abogado, hermanos. Y en eso entra nuestro hermano Joaquín. Va a representar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Solo es una ilustración. Y en eso el juez tiene que declarar culpable. Pero en eso llega él y dice, espérenme un momentito. Miren los huecos en mis manos. Y él tiene los huecos en la mano porque se acerca a Jesús. Y Jesús quita nuestro lugar. Quítelo y póngase en su lugar. Esto se llama doctrina de justificación. Romanos nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él se pone en nuestro lugar y el juez tenía que dictar culpabilidad y Jesús dice, yo morí por él. Y es declarado limpio y perdonado delante del juez. Hermanos, pueden tomar asiento. Fíjense lo que dice el versículo 2, hermanos. Y él es, ¿qué dice ahí? No es ante, bajo, cabe. No. La propiciación, hermanos, se puso en mi lugar. El abogado no solo me defendió, sino que cargó en él mi castigo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Qué garantía de salvación. Por eso yo no entiendo aquellas iglesias que predican que la salvación se pierde. Mi salvación no depende de mí, depende de Cristo. Como dijo aquel gran predicador inglés Charles Haddon Spurgeon, cuando me vi a mí mismo vi que era imposible salvarme, pero cuando vi a Cristo vi que era imposible perderme. La salvación no es de nosotros, es de Cristo, le pertenece a Cristo. Por eso amamos a Cristo, por eso cantamos de Cristo, por eso predicamos de Cristo. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Justificación. Jesús se encuentra ahorita mismo a la derecha del Padre como nuestro abogado eterno. Su sacrificio por nuestros pecados y único nos aseguran la entrada al cielo, hermanos. Jesús no nos juzga para decidir si somos lo suficiente buenos como para merecer su indulgencia. Él sabe que no lo merecemos. El perdón de Dios es incondicional y está basado en su eterno amor hacia nosotros, hermano. Y expresado en la muerte sustituta y sacrificial de Cristo en el nombre de nosotros.
Si hubiera algo que tú y yo podamos hacer para merecer el perdón de Dios, entonces la misericordia de Dios se basaría en nuestras obras o en nuestro desempeño y no en su gracia. Y fíjate lo hermoso que se escucha el texto, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es un don de Dios. Palabra don es regalo, hermanos. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos 10, 14 dice la Biblia: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Las escribiré, añade, y nunca más me acordaré. ¿Qué dice ahí? Y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Jesús es el Cordero de Dios y fue el sacrificio aceptado a Dios Padre, hermanos. Aprende a aceptar el perdón de Dios. Aprende a aceptar en tu vida el perdón de Dios. Tengo 10 años de predicar la Biblia, 7 años de pastorear esta hermosa iglesia, creo yo la mejor. Debería darte gusto, eso significa, ustedes son la iglesia, hermanos. He conocido tantas personas cargadas por pecados cometidos en el pasado, hermanos, y nunca se han logrado perdonar por completo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que una vez que acudimos ante Dios y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y nos sana. Miren lo que dice Isaías 43, 25. Isaías capítulo 43, versículo 25 dice la Biblia: yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por amor a ti? No, por amor a mí, dice Dios. Yo borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Y después le añade: y no me acordaré de tus pecados. Dios promete que acordarse de nuestros pecados. ¿Tú te acuerdas de tus pecados? ¿Por qué te autoflagelas? Una persona una vez dijo, y se sentía tan mal, y dijo: es que ya le pedí perdón 100 veces a Dios. Y le contestó aquel predicador de Wayne Walker, de Lexington. Le dijo: pues te afirmo que te pasaste 99 veces. Él es fiel y justo. No te olvides que es justo, pero es fiel en perdonar nuestro pecado, hermano. No nos dejará sin castigo, pero sí nos perdonará. Y tú debes aceptar en tu vida el perdón de Dios. Él nos perdona por amor a sí mismo. Los recuerdos y sentimientos de culpa que asaltan al creyente provienen del acusador, hermanos, y entre comillas. Cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú recuérdale a él su futuro. Él va a estar en el lago que arde con fuego y azufre, y tú y yo estaremos en las bodas del Cordero, hermanos. Un paso muy importante es aceptar el perdón de Dios en nuestra vida. Las personas pasan años tratando de cubrir y enterrar las cicatrices emocionales del pasado. No es enterrar, sino entregar. Si no, no hay sanación, hay culpabilidad. El perdón es la base de la vida cristiana. Para que logremos en verdad perdonar a otros y avanzar nuestras vidas, tenemos que vernos como perdonados y amados de Dios. Amén, hermanos. Si tu vida se encuentra atormentada por faltas pasadas, será muy difícil que disfrutes tu vida cristiana, hermanos. Mucha de la depresión que ataca a nuestra sociedad proviene de un terrible trabajo, hermanos, de una carga de culpabilidad. Cuando te acercas a Dios en humildad y entre comillas, el altar es bíblico, hay que usar el altar, hermanos. Nos cuesta venir al altar, ni siquiera has de orar en tu casa, hermano, de nada. Él nos perdona y restaura nuestra relación con Él, para que no sea una fe fingida, sino una relación genuina. Seguir adelante en tu vida como si fueras imperdonable es autodestructivo. Te estás destruyendo si no aceptas el perdón de Dios. Miren lo que dice Jeremías 31, 34, hermanos. Jeremías capítulo 31, versículo 34, dice la Biblia:
Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Fíjense lo que dice: porque perdonaré la maldad de ellos. Vamos a leerlo juntos. Y no me acordaré más de su pecado. ¿Dios miente? ¿Esa promesa es cierta? Acepta en tu vida el perdón de Dios. Nosotros somos los que hacemos resurgir cicatrices del pasado, hermanos. Leía algo que me pareció tremendo, hermanos, y dice: ¿por qué no mejor coleccionas estampillas o monedas o fotos en vez de dar coleccionando resentimientos toda tu vida? Tú traes historias para hacer llorar a alguien. Y no te estoy diciendo que no te dolieron, te estoy diciendo que ya las desentierres y se las entregues a Dios para continúes tu vida cristiana, hermano. Dedícate a almacenar otra cosa, hermano. Somos nosotros quienes nos hacemos sufrir. Ahora, lo más importante de esto es que debemos darnos cuenta de nuestro pecado y confesarlo a Dios. Mira lo que dice Job capítulo 7, versículo 20. Job capítulo 7, versículo 20 dice la Biblia: sí, he pecado. Algunos podrán leerlo como si dijera: sí he pecado. No. En inglés, ¿se puede ver ahí en inglés el texto? En inglés dice el versículo: I have sinned. En otras palabras, traducción literal: yo he pecado. Regresamos 60. No es que lo ponga en duda si he pecado, afirma: yo he pecado. Sí he pecado. Y después dice: ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por un blanco tuyo? Ve cómo se sentía Job, hermanos, hasta convertirme en una carga para mí mismo. Siguiente texto. Dice la Biblia: ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi pecado, mi iniquidad? ¿Cómo se sentía Job, hermanos? Porque ahora dormiré en el polvo. Como aquel salmista cuando decía: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, hermanos. Una manera de poder aceptar el perdón de Dios, hermanos, que podrá ayudarte a que tú aceptes el perdón de Dios en tu vida, es que saques una hoja y en esa hoja empieces a escribir tus pecados. Cuando te acabes la tinta de la primera pluma, sacas la segunda. Cuando llenes la primera página, le das la vuelta y continúas escribiéndole. ¿Sabes por qué no hay una sanación de Dios? Porque ni siquiera nos damos cuenta de nuestro pecado, hermanos. Si sacáramos una lista, escribiríamos 3 cosas y terminaríamos: y si en algo te ofendí, perdóname. Entonces, ¿qué somos? ¿La cuarta persona de la Trinidad? Somos pecadores. Job dijo: sí, he pecado. Cuando tú escribes tus pecados, después toma un plumón, hermanos, de otro color, y vas a tachar todo eso: perdonado por Dios. Él es fiel y justo. Pero tú debes aceptar el perdón de Dios en tu vida, hermano. Si no aceptas el perdón de Dios, serás la persona más miserable. Y lo peor de esto es que nunca podrás perdonar a otros. Y nuestra relación con otros parte del perdón, hermanos, porque gente nos va a fallar. Esa no nos cabe duda, ¿verdad? Ahora ahí te va una más difícil: y nosotros vamos a fallar. ¿Yo? Tú no. Más el apóstol Pablo y yo, hermanos. Y lo más terrible es que empezará a aparecer el enojo y será una característica de tu vida. No estoy hablando de carácter, uno debe tener carácter. Otra cosa es enojo, hermano. Va a empezar a resurgir y tu vida será catalogada por el enojo y podrás pintarlo de la manera que quieras cuando tú no has aceptado el perdón de Dios en tu vida y por eso eres pobre al perdonarlo. No solamente aparecerá el enojo, aparecerá la amargura. Será uno de nuestros sellos distintivos y después aparecerá la falta de misericordia. Esa gente que no es misericordiosa, hermano, no ha conocido el perdón de Dios en su vida. Cuando hablas con cualquier persona que rehúsa perdonar, vas a encontrar mucho dolor.
Yo no sé si tú has hablado con alguien alguna vez que te ha dicho, es que yo nunca podría perdonar a esa persona. Yo los he encontrado más de una ocasión, hermanos, y noto que el patrón de sus vidas es muy triste, hermanos, muy doloroso. No tienes que seguir ese camino, pero primero tú debes aceptar el perdón de Dios en tu vida, hermanos. Uno de los atributos de Dios es amor. Con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia, nos promete ahí en Jeremías, hermanos. Aceptar el perdón de Dios es poder ser libres para disfrutar nuestra vida cristiana y no ser esclavos de aquella llaga. David nos muestra que el pecado tiene consecuencias, pero también testifica del amor y perdón de Dios, hermanos. Y fue el mismo salmista, hermanos, que nos escribió el Salmos 32. Salmos capítulo 32, versículo 1. Y el mismo salmista, hermanos, el dulce cantor de Israel, quien nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2. Bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El hombre es capaz de mejorarse a cierto grado, pero jamás limpiarse de la mancha del pecado, porque solo Jesús puede limpiarnos, hermanos. Por eso cantamos aquel himno: pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Si no vas a Cristo con perdón, cuán miserables seremos. Debes tratar tus heridas correctamente. Leí la historia de un joven, hermanos, en la semana que soñaba con ser médico. Su padre tenía un rancho, él iba a estudiar medicina en la mañana y trabajaba en la granja por la tarde. Él creció, hermanos, y su padre no le permitió ejercer su profesión, diciéndole que tenía que cuidar la granja. Se quedó un tiempo, pero después, con el corazón destruido, hermanos, se fue de la granja y él quiso seguir su sueño. Pero él relataba en ese libro que él siempre se sintió mal en su corazón. Años pasan, conoce una persona, se casa con esa persona. Después muere su padre y con él una grande culpa en su corazón, a tal grado que lo llevó al divorcio y a perder a su pareja. Y él relata en aquel libro: yo no supe perdonar y destruyó todas mis relaciones. Cuando tú no aceptas el perdón de Dios, no podrás perdonar a nadie. Mano, ¿qué persona no necesita perdón? Tu esposa necesita perdón. Tu esposo necesita perdón. Tu suegra, Dios la guarde, hermano. O sea, necesita oración y ayuno, hermano. Mano, toda relación necesita perdón. Y si hay falta de perdón en tu vida, no puedes perdonar, hermano. No está en ti, no hay capacidad en ti de perdonar porque no has experimentado el perdón de Dios. Y él decía, hermanos, en aquel libro: un espíritu que no perdona es como un carbón ardiente. Si no le prestas atención y lo llevas a Cristo, será una gran cicatriz de por vida. Ahora, estas personas no surgen así de la noche a la mañana. Se desarrolla un espíritu, hermano, incapaz de perdonar, porque después de cierto tiempo de dolor y enojo llegan a convertirse en resentimientos y amargura, que después es lo que caracteriza a esa persona. Pues ya sabes cómo es. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Qué rápido se ve el tiempo, hermanos. Apenas era la introducción. Yo creo que le sigo en la noche, hermanos. Hay un siguiente servicio. Termino con esta frase, hermanos, de Spurgeon. Spurgeon dijo: vayamos al Calvario para recibir el perdón de Dios, y después quedémonos ahí un ratito para aprender a perdonar. Todos necesitamos esta mañana el perdón de Dios. Y después contempla el Calvario un ratito, hermano, para que tú aprendas a perdonar como Cristo te perdonó a ti en la cruz del Calvario. Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a cerrar nuestros ojos. Ni siquiera pregunto si le hemos fallado a Dios, porque la pregunta es obvia, la respuesta es obvia. Mientras el piano comienza a tocar, hermano, si hay alguien que humildemente le quiera decir a Dios: perdóname mi pecado, el altar está abierto, hermano.
El piano comienza a tocar. Job dijo una de las palabras más difíciles de replicar de un cristiano: sí, yo he pecado. ¿Sabes, hermano? Tú y yo no le podemos esconder nuestro pecado a Dios. Dios lo sabe. Dios es omnipresente, hermano, omnisciente. Dios todo lo sabe. Dios está en todo lugar. Cristiano, humíllate ante tu Dios y pídele perdón. Dice la Biblia que aquel que se humilla será enaltecido, pero aquel orgulloso, hermano, será devastado. Y vaya que existe reprensión de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, vas a encontrar un Dios de perdón, mi hermano. Él es fiel. Por eso el escritor nos relata que Dios como tú, hermano, nadie es como Él. Un pedazo de yeso no nos puede perdonar. Una estampa o un rosario no nos puede perdonar. Un ministro no nos puede perdonar. Pero Dios es amplio en perdonar. Hermano, entiende que Él se deleita en la misericordia. Él ansía que estés cerca de Él, ansiando el perdón de tus pecados. Confiésaselos a Dios, hermano. Tú sabes y Dios sabe en qué hemos fallado. Confiésale tu pecado, hermano, con hombre. Vayamos al Calvario para recibir el perdón de Dios. Y una vez que lo encuentres, hermano, porque te aseguro que lo encontrarás, Dios te ama y te quiere perdonar. Pero es tiempo de que tú aceptes el perdón de Dios en tu vida. Si no, te la vas a pasar lastimando terceros. Acepta en tu vida el perdón de Dios, hermano. Empieza a coleccionar monedas, hermano, estampillas, pero ya deja de coleccionar resentimientos y cicatrices. Hay gente que hasta presume sus cicatrices, y hay gente que presume aquellas historias tristes, hermanos, que son cicatrices en la vida. Y lo más terrible es que vas a dañar a toda persona que se acerque a ti. Vayamos al Calvario para recibir el perdón de nuestros pecados, pero quedémonos un poquito más para que Dios nos enseñe a quién perdonar. ¿A quién debes perdonar esta mañana, hermano? ¿Será tu esposa? ¿Será tu esposo? ¿Serán tus hijos? ¿A quién debes perdonar esta mañana, hermano? Primeramente, tú debes perdonarte. Tú debes aceptar el perdón de Dios en tu vida. Tú debes sentirte ligero después de esta oración, hermano, porque es Dios quien te perdona. Ahora Él es fiel, hermano. Él tratará con nosotros. Él es justo, hermanos. Él es bueno. Amador de misericordia, hermano.